Ya revelamos el código de entrada que abre las puertas del reino, y descubrimos el código de autoridad que permite que presidentes y primeros ministros escuchen tus palabras. Pero Munroe sabía que la autoridad sin abundancia crea líderes frustrados que pueden influenciar pero no pueden prosperar. Hoy accedemos al tercer código secreto, uno que Munroe guardó celosamente durante décadas. Este código transformó su relación con la riqueza, los recursos y la provisión divina. Sin este código, permanecerás atrapado en ciclos de escasez que limitan tu impacto en el reino. El 23 de septiembre de 1987, Miles Munroe se encontraba en su oficina en Nassau, Bahamas, con apenas $47 en su cuenta bancaria y una carta de desalojo sobre su escritorio. Tenía 3 días para pagar $2,400 o perdería las oficinas de su ministerio. Sus empleados no habían recibido salario en 2 meses. Su esposa Ruth había vendido sus joyas para comprar alimentos para sus hijos. Esa noche, mientras caminaba por la playa, Miles lloró de frustración. Había ayudado a presidentes a gobernar naciones, pero no podía gobernar sus propias finanzas. Había enseñado a miles sobre autoridad del reino, pero vivía como un mendigo esperando las obras de su rey. Dios, clamó, ¿cómo puedo representar tu reino viviendo en pobreza? ¿Cómo puedo enseñar abundancia desde la escasez? Esa madrugada, a las 3:17 de la mañana, Munroe tuvo la revelación que cambiaría no solo su vida financiera, sino su comprensión completa de lo que significa ser ciudadano del reino más rico del universo. En 72 horas, tendría los $2,400. En 6 meses, su ministerio tendría un flujo de efectivo de $50,000 mensuales. En 2 años, estaría asesorando gobiernos sobre políticas económicas. ¿Qué descubrió Munroe en esas horas de desesperación? ¿Cuál fue el código secreto que rompió décadas de mentalidad de pobreza y lo catapultó hacia la abundancia sobrenatural? Durante 30 años, Munroe enseñó sobre prosperidad, pero nunca reveló públicamente los principios específicos que él aplicó esa madrugada. Habló de abundancia en términos generales, pero guardó para sí mismo las llaves exactas que abrieron las bóvedas celestiales sobre su vida. Hoy, por primera vez, estos principios serán revelados. El código de abundancia que Munroe ocultó durante años finalmente sale a la luz. Pero te advierto, una vez que comprendas estos principios, nunca más podrás vivir conformándote con la escasez. La abundancia se volverá tu nueva normalidad, pero también tu nueva responsabilidad. Para entender el código de abundancia de Munroe, primero debemos comprender la prisión mental de la que él escapó. Durante sus primeros 15 años de ministerio, Munroe operaba bajo lo que él llamó mentalidad colonial de escasez, la creencia inconsciente de que los recursos son limitados y que la prosperidad espiritual requiere pobreza material. Esta mentalidad colonial tenía 5 características devastadoras que Munroe identificó en su propia vida. Primero, el síndrome del siervo. Munroe creía que como siervo de Dios, su rol era sufrir financieramente mientras otros prosperaban. Pensaba que mi pobreza era evidencia de mi humildad, confesó años después. Pero la pobreza no es humildad, es insulto a la riqueza de mi Padre Celestial. Segundo, la teología de la supervivencia. Oraba pidiendo pan de cada día interpretándolo como apenas lo suficiente para sobrevivir. Sus peticiones a Dios eran de mendigo, no de hijo heredero. Le pedía a Dios como si fuera un extraño rico, no como mi padre que ya me había dado toda herencia, recordaba Munroe. Tercero, la paranoia de la provisión. Vivía en constante ansiedad sobre el dinero, creyendo que cada gasto podría ser el último. Guardaba efectivo debajo del colchón porque no confiaba en que Dios mantuviera un flujo constante de provisión. Almacenaba dinero como si Dios fuera a quebrar mañana, admitía. Cuarto, el complejo de culpa por prosperidad.
Cuando ocasionalmente recibía donaciones generosas, se sentía culpable de tener demasiado mientras otros tenían necesidades. Regalaba inmediatamente cualquier exceso, sin entender que abundancia no es para consumo personal sino para distribución estratégica del reino. Quinto, la dependencia de aprobación humana. Su estrategia financiera consistía en impresionar a donantes potenciales con su humildad y necesidad. No entendía que el rey no financia la pobreza, financia la productividad del reino. Munroe vivió 15 años bajo esta mentalidad colonial, viendo resultados coloniales, ministerio pequeño, impacto limitado y constante lucha por supervivencia financiera. Su mentalidad de escasez atraía escasez, porque el reino opera bajo leyes espirituales precisas de siembra y cosecha. Mi mentalidad de pobreza era una profecía autocumplida, reflexionaba Munroe. Creía en un Dios rico pero vivía como si fuera huérfano. Ahora bien, la mentalidad colonial de escasez no solo afectó las finanzas de Munroe, destruyó sistemáticamente múltiples áreas de su vida y ministerio. Las consecuencias fueron tan severas que casi lo llevaron a abandonar el ministerio completamente. La primera consecuencia fue un ministerio limitado por recursos. Durante 15 años, Munroe tuvo que rechazar invitaciones para hablar en otras naciones porque no tenía fondos para viajar. Presidentes me invitaban, pero yo no podía comprar el boleto de avión, recordaba con dolor. Mi mensaje podía transformar naciones, pero mi mentalidad de pobreza me mantenía encerrado en una isla pequeña. Su visión era global, pero sus recursos eran locales. Esto creó una frustración constante entre lo que Dios le había llamado a hacer y lo que sus finanzas le permitían hacer. La segunda consecuencia fue estrés familiar destructivo. Ruth, su esposa, desarrolló úlceras estomacales por la constante ansiedad financiera. Sus hijos preguntaban por qué papá ayuda a todos menos a su propia familia. Los conflictos matrimoniales sobre dinero se volvieron semanales. Mis hijos veían a su padre enseñar sobre el poder de Dios, pero vivir en impotencia financiera, confesaba Munroe. Estaba creando una generación que dudaría del poder práctico de los principios del reino. La tercera consecuencia fue un ministerio de supervivencia en lugar de avance. El 80% del tiempo de Munroe se gastaba buscando fondos para operaciones básicas en lugar de desarrollar contenido que transformara vidas. Su equipo trabajaba en modo crisis constante, apagando fuegos financieros en lugar de construir sistemas de reino. Estaba tan ocupado pidiendo dinero que no tenía tiempo para generar valor que atrajera dinero naturalmente, admitía. La cuarta consecuencia fue la pérdida de credibilidad profética. Munroe enseñaba sobre un Dios que suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria, pero su vida contradecía su mensaje. Algunas personas comenzaron a cuestionar si realmente tenía acceso a los principios que predicaba. ¿Cómo puedes enseñar sobre abundancia del reino si tu propia vida refleja escasez?, le preguntó un líder empresarial después de una conferencia. Esa pregunta lo devastó porque era absolutamente válida. La quinta consecuencia fue un ciclo de dependencia humana. Munroe se volvió adicto a la aprobación y generosidad de otros. Su autoestima dependía de si las ofrendas eran buenas o malas cada domingo. Vivía de donación en donación, sin entender los principios del reino para generar recursos consistentes. Me convertí en un mendigo profesional con títulos teológicos, reflexionaba años después. Sabía cómo pedir, pero no sabía cómo recibir lo que ya era mío por herencia. La noche del 23 de septiembre de 1987, cuando Munroe caminaba por la playa con $47 y una carta de desalojo, todas estas consecuencias convergieron en un momento de crisis que lo obligó a cuestionar todo lo que creía sobre Dios, prosperidad y su identidad como hijo del rey. Pero veamos ahora lo que pasó en esas horas cruciales.
A las 3:17 de la mañana del 24 de septiembre de 1987, Myles Munroe experimentó lo que él llamaría la revolución mental más importante de mi vida. No fue una visión mística ni una voz audible, fue una comprensión súbita y devastadora de una verdad que había estado leyendo en la Biblia durante años sin entenderla realmente. Munroe estaba leyendo Deuteronomio 8:18 por milésima vez, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Súbitamente, 3 palabras explotaron en su mente como dinamita espiritual: te da poder. No dice que Dios te da riquezas, gritó en voz alta en su oficina vacía. Dice que te da poder para hacer riquezas. Hay una diferencia abismal. Por primera vez en 33 años de vida, Munroe entendió que había estado relacionándose con Dios como un Santa Claus cósmico que repartía regalos arbitrarios, en lugar de como un padre que había depositado en él capacidades inherentes para generar abundancia. Durante las siguientes 4 horas, Munroe tuvo una descarga de revelaciones que reescribieron completamente su comprensión del sistema económico del reino. La primera revelación fue que los ciudadanos del reino no mendigan, sino que generan. Los hijos del rey no piden dinero, lo hacen, escribió frenéticamente en su diario. El poder para crear riqueza está en mi ADN espiritual. He estado pidiendo lo que ya tengo la capacidad de producir. La segunda revelación fue que la abundancia es evidencia, no recompensa. Dios no me da abundancia porque soy bueno. Me da abundancia porque soy su hijo, y la abundancia es evidencia de mi identidad real, no el resultado de mi comportamiento. La tercera revelación fue que la pobreza es resistencia al diseño divino. Mi pobreza no honra a Dios, lo deshonra. Es como si un príncipe viviera como mendigo y dijera que lo hace para honrar a su padre el rey. Es insulto a la riqueza de mi padre. La cuarta revelación fue que el poder está en principios, no en peticiones. He estado orando pidiendo dinero en lugar de activando principios que lo producen. Dios ya respondió mi oración, me dio el poder. Ahora debo aplicar ese poder. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Munroe se miró al espejo a las 7:30 de la mañana y declaró en voz alta: no soy un ministro pobre. Soy un hijo del rey más rico del universo que temporalmente no ha activado su herencia. Esta declaración cambió todo porque modificó su identidad fundamental. Ya no era Myles el ministro con problemas de dinero, sino Myles el heredero real aprendiendo a administrar riqueza del reino. Esa misma mañana, antes de las 9 de la mañana, Munroe tomó 4 decisiones que aplicarían el código de abundancia inmediatamente. Primera decisión: cambio de lenguaje. Desde hoy, nunca más diré, no tengo dinero. Diré, estoy activando mi poder para generar los recursos necesarios, punto. Segunda decisión: cambio de oración. No oraré pidiendo dinero. Oraré pidiendo sabiduría para aplicar el poder que ya tengo para crear riqueza conforme a principios del reino. Tercera decisión: cambio de estrategia. No buscaré donantes. Buscaré maneras de crear valor tan grande que la gente se sienta privilegiada de intercambiar dinero por ese valor. Cuarta decisión: cambio de cronograma. En 72 horas aplicaré el primer principio del código de abundancia y veré evidencia de que funciona. Una vez que Munroe rompió con la mentalidad colonial de escasez, comenzó a operar bajo lo que él llamó mentalidad del reino de abundancia, un sistema de creencias completamente diferente sobre recursos, provisión y su relación con la riqueza como ciudadano del reino. Esta nueva mentalidad se basaba en 5 pilares fundamentales. El primer pilar era la identidad de heredero, no de empleado. Munroe entendió que no trabajaba para Dios sino con Dios como coheredero de todo lo que existe. No soy empleado del reino pidiendo salario, declaraba. Soy socio del negocio familiar más próspero del universo.
Esta mentalidad cambió dramáticamente su approach a los recursos. En lugar de pedir provisión, comenzó a preguntar, ¿qué quiere mi padre que hagamos juntos que requiera estos recursos? El segundo pilar era abundancia como normalidad, no como milagro. Para un hijo del rey, la abundancia no es milagrosa, es normal, enseñaba Monroe. Lo milagroso sería que un heredero viviera en pobreza permanente. Monroe reentrenó su mente para esperar abundancia como su estado natural, no como una bendición especial que debía merecer. Esto eliminó la ansiedad constante sobre provisión porque entendió que la abundancia era parte de su herencia garantizada. El tercer pilar era generación como adoración, no como trabajo. El proceso de crear riqueza se convirtió para Monroe en una forma de adoración. Estaba usando las capacidades que Dios había puesto en él para manifestar el reino en la tierra. Cuando genero riqueza aplicando principios divinos, estoy adorando con mi productividad, explicaba. Esto transformó su relación con el trabajo de obligación para sobrevivir a colaboración creativa con el Creador. El cuarto pilar era abundancia como responsabilidad, no como recompensa. Monroe entendió que la abundancia no era para consumo personal sino para distribución estratégica del reino. Mi prosperidad no es para mis placeres sino para los propósitos de mi Padre, declaraba constantemente. Esta mentalidad eliminó la culpa sobre tener demasiado porque entendió que su papel era ser un canal de distribución de recursos celestiales, no un recipiente final. El quinto pilar era principios como promesas, no como teorías. Para Monroe, los principios de abundancia en la palabra de Dios no eran sugerencias inspiradoras sino leyes científicas tan confiables como la gravedad. Si aplicó el principio correctamente, el resultado está garantizado por la integridad de Dios, afirmaba. Dentro de esta mentalidad de reino, Monroe descubrió 3 códigos específicos que activaban la abundancia práctica. El primer código específico era el principio del valor primero. Nunca busques dinero directamente. Busca crear tanto valor que el dinero te busque a ti, enseñaba Monroe. Su fórmula era simple: valor extraordinario más comunicación efectiva igual a abundancia inevitable. Monroe aplicó esto desarrollando contenido tan valioso que organizaciones competían por pagar sus honorarios. En lugar de pedir donaciones, creaba productos educativos que la gente compraba voluntariamente. El segundo código específico era el principio de la siembra estratégica. No diezmes desde la necesidad sino desde la abundancia, revelaba Monroe. Descubrió que dar desde mentalidad de escasez produce escasez, pero dar desde mentalidad de abundancia multiplica abundancia. Su práctica era declarar abundancia antes de ver evidencia física y dar como si ya la tuviera. Siembro semillas de abundancia antes de tener la cosecha, porque la siembra desde fe produce cosecha sobrenatural. El tercer código específico era el principio de la mentalidad de propietario. Piensa como dueño de todo lo que administras, no como empleado de todo lo que usas, instruía Monroe. Esta mentalidad de propietario lo llevó a tratar cada recurso como inversión a largo plazo, no como gasto a corto plazo. Monroe comenzó a preguntar, ¿cómo puede este recurso generar más recursos, en lugar de cómo puedo conservar este recurso? Esta mentalidad multiplicó exponencialmente su capacidad de generar abundancia. Los resultados de aplicar el código de abundancia de Monroe fueron tan dramáticos que transformaron no solo su vida financiera sino su impacto global completo. La transformación fue inmediata. El 27 de septiembre de 1987, exactamente 72 horas después de su revelación, Monroe recibió una llamada telefónica que cambió todo. Un empresario de Miami había escuchado una grabación de sus enseñanzas y quería contratar sus servicios de consultoría para desarrollar liderazgo en su empresa. El pago, exactamente $2,400, la suma exacta que necesitaba para evitar el desalojo. No fue coincidencia, reflexionaba Monroe años después. Fue evidencia de que cuando cambias tu mentalidad,
el reino responde con recursos que siempre estuvieron disponibles pero no accesibles debido a mi mentalidad de escasez. En los primeros 6 meses, aplicando consistentemente los 3 códigos específicos de abundancia, el ministerio de Munroe experimentó crecimiento exponencial. Las invitaciones para hablar aumentaron de 2 por mes a 15 por mes. Los honorarios por conferencia crecieron de $200 a $2,000 por evento. Las ventas de materiales educativos generaron flujo de efectivo pasivo de $15,000 mensuales. Las donaciones se triplicaron porque la gente veía evidencia de administración exitosa. A largo plazo, para 1992, la aplicación del Código de Abundancia había catapultado a Munroe a influencia internacional. La asesoría a presidentes y primeros ministros generaba $50,000 más por proyecto. Su ministerio tenía presupuesto anual de $500,000 con múltiples fuentes de ingresos. Había establecido 12 fuentes diferentes de ingresos basadas en principios del reino. Su impacto se había extendido a 40 naciones porque tenía recursos para viajar. Munroe sintetizó su código de abundancia en una fórmula simple que enseñó durante el resto de su vida: mentalidad de heredero más creación de valor más siembra estratégica más administración de propietario igual a abundancia sobrenatural sostenible. Este código no falla, declaraba Munroe, porque está basado en leyes del reino que son más confiables que las leyes de la física. El secreto que Munroe ocultó durante años no era una técnica mística sino una revolución mental: dejar de relacionarse con Dios como mendigo pidiendo limosnas y comenzar a relacionarse con Él como hijo heredero activando capacidades ya depositadas en su ADN espiritual. Para cerrar, permíteme hacer una síntesis de todo lo que hemos descubierto hoy. El código de abundancia que Munroe ocultó durante años se resume en una revelación devastadora: los ciudadanos del reino no mendigan recursos, los generan usando el poder divino ya depositado en su naturaleza espiritual. Durante 15 años, Munroe vivió bajo mentalidad colonial de escasez, produciendo resultados de escasez, ministerio limitado, estrés familiar, credibilidad cuestionada y dependencia humana constante. Pero el 24 de septiembre de 1987, a las 3:17 de la mañana, una revelación de Deuteronomio 8:18 reescribió completamente su relación con la abundancia. La revelación fue simple pero revolucionaria: Dios no da riquezas, da poder para hacer riquezas. Esta diferencia cambió la identidad de Munroe de ministro pobre pidiendo limosnas a heredero real activando capacidades divinas. Los 5 pilares de su nueva mentalidad de reino fueron: identidad de heredero, abundancia como normalidad, generación como adoración, abundancia como responsabilidad y principios como promesas garantizadas. Los 3 códigos específicos que activó fueron: el principio del valor primero, crear valor extraordinario antes de buscar dinero; el principio de siembra estratégica, dar desde abundancia mental antes de abundancia física; y el principio de mentalidad de propietario, administrar como dueño, no como empleado. Los resultados fueron inmediatos y sostenibles: en 72 horas tenía los $2,400 que necesitaba, en 6 meses su flujo de efectivo mensual era $50,000, y en 5 años estaba asesorando presidentes con recursos para impactar 40 naciones. El código que Munroe ocultó no era un secreto místico sino una verdad práctica: cuando cambias tu mentalidad de escasez a abundancia, el reino responde con recursos que siempre estuvieron disponibles pero no accesibles debido a programación mental incorrecta. Ahora que conoces el código de abundancia que transformó la vida de Munroe, tienes 3 pasos inmediatos para activarlo en tu propia vida. En las próximas 24 horas, realiza tu revolución de identidad. Párate frente al espejo y declara en voz alta 10 veces: no soy un mendigo pidiendo limosnas. Soy heredero del rey más rico del universo activando mi poder para generar abundancia conforme a principios del reino. Reescribe cada pensamiento de escasez inmediatamente. En lugar de no tengo dinero,
Declara: estoy activando mi poder para generar los recursos necesarios. Esta revolución mental es el fundamento de todo lo demás. En los próximos 7 días, enfócate en la creación de valor extraordinario. Identifica el mayor problema que puedes resolver para otras personas usando tus capacidades únicas. Desarrolla una solución tan valiosa que la gente se sienta privilegiada de intercambiar dinero por esa solución. Aplica la fórmula de Monroe: valor extraordinario más comunicación efectiva igual a abundancia inevitable. No busques dinero directamente, busca crear tanto valor que el dinero te busque a ti. En los próximos 30 días, practica la siembra estratégica desde abundancia. Comienza a dar como si ya tuvieras abundancia, no desde tu escasez actual. Siembra semillas financieras declarando que estás sembrando desde tu cosecha futura, no desde tu necesidad presente. Practica mentalidad de propietario en todo lo que administras. Pregunta constantemente: ¿cómo puede este recurso generar más recursos?, en lugar de ¿cómo puedo conservar este recurso? Estos 3 pasos activarán el mismo código que transformó a Monroe de un ministro quebrado a un asesor de presidentes en menos de 5 años. Pero el código de abundancia que acabas de descubrir es solo la preparación para algo aún más peligroso y necesario. Monroe sabía que abundancia sin identidad correcta es la receta para la destrucción. Ha visto a demasiados líderes obtener recursos pero perder su alma porque no sabían quiénes eran realmente. En nuestro próximo encuentro, descubrirás el código que Monroe consideraba más importante que todos los demás: el código de identidad verdadera. Este fue el código que Monroe descubrió a los 40 años y que cambió no solo lo que hacía, sino quién era en su esencia más profunda. ¿Te imaginas qué pasó cuando Monroe finalmente entendió que había estado viviendo una identidad falsa durante 4 décadas? ¿Cuál fue la revelación devastadora que lo obligó a reescribir completamente su comprensión de sí mismo? Te garantizo que lo que Monroe revelará sobre tu verdadera identidad va a destruir toda limitación que has aceptado sobre tu potencial. Vas a descubrir por qué has estado viviendo como un impostor de ti mismo y cómo acceder a la identidad que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. El próximo código es más personal, más confrontador y más liberador que cualquier cosa que hayas escuchado sobre quién realmente eres. Monroe nunca habló públicamente de este descubrimiento porque sabía que desestabilizaría la vida de cualquiera que lo escuchara. ¿Estás preparado para descubrir quién realmente eres según el diseño original de tu Creador? El código de identidad verdadera te está esperando.